Nada, ¿verdad? Ahora sí, oficialmente, buenas tardes nuevamente, ¿verdad? Bienvenidos y bienvenidas a una tarde más para celebrar la Semana de los Polinizadores. Mi nombre es Carla Montalvo, soy la coordinadora de los grupos de Roots and Shoots de Puerto Rico, ¿verdad? Estamos en colaboración con el grupo de Niños en Acción, ¿verdad? De Venezuela. Y nos acompaña mi compañera Lucy Sosa, ¿verdad? Les agradecemos por haberse conectado con nosotros, ¿verdad? Durante toda esta semana. Sabemos que hemos hablado de diferentes temas, ¿verdad? Pero todo enfocado en lo que es el tema de nuestros polinizadores. Así que les agradecemos, ¿verdad? El apoyo, el que estén aquí con nosotros y sacando una tarde del viernes después de la noche de San Juan. Así que nada, vamos a pasar con mi compañera Lucy Sosa, ¿verdad? Para que pueda presentar al magnífico recurso que tenemos en la tarde de hoy. Adelante, Lucy. Gracias, Carla. Bueno, hola a todos una vez más. Un placer colaborar con Puerto Rico y que continúe esta colaboración siempre. Eh, bueno, vamos a presentar a Dayana Araujo, ¿verdad? Que tiene la presentación hoy de los murciélagos que beben néctar y su importancia en la polinización. Dayana es bióloga egresada de la Universidad de Carabobo, Venezuela, con experiencia en el estudio de la taxonomía, ecología, conservación y comportamiento de pequeños mamíferos neotropicales. Actualmente se desempeña como investigadora del Museo de Zoología de la Universidad de Carabobo y es estudiante de maestría del programa de posgrado en Zoología de la Universidad de Estadual de Santa Cruz en Ilhéus, Brasil, donde lleva a cabo investigaciones enfocadas en varios aspectos relacionados con las funciones ecológicas de los murciélagos en ambientes tropicales. Qué emocionante. Bueno, Dayana, todo tuyo el escenario. Te escuchamos. Gracias, Lucy. Muchas gracias, agradecida contigo y con Roots and Shoots por esta invitación a este maravilloso evento. Bueno, como ya les dijo Lucy, yo esta tarde les voy a hablar un poco acerca de los murciélagos que se alimentan de néctar y de la importancia que ellos tienen en los procesos de polinización de gran parte de las plantas en nuestra región específicamente. Siguiente, por favor. Para hacer una pequeña introducción, bueno, tenemos que los murciélagos son mamíferos, pertenecen al grupo de los mamíferos, al igual que nosotros los humanos. ¿Y qué es lo que caracteriza a los mamíferos del resto de los vertebrados? Bueno, es la presencia de pelo y de glándulas mamarias, ¿no? Que en el caso de las hembras, estas glándulas tienen la finalidad de producir leche que van a alimentar a las crías. Hay otras características que distinguen a los mamíferos, como determinados huesos que se encuentran en el cráneo o la manera en cómo abrimos y cerramos la mandíbula, pero digamos que la característica principal de los mamíferos es la presencia de pelo y de glándulas mamarias. Siguiente, por favor. Bueno, los mamíferos emergieron hace poco, los primeros ancestros de los mamíferos emergieron aproximadamente hace 250 millones de años. Y tenían una apariencia muy parecida a la de los reptiles y algunos, sobre todo los primeros, y otros más de tipo más parecido a los, digamos, entre comillas, los mamíferos actuales, ¿no? Una apariencia parecida a lo que están viendo ahí en pantalla. Siguiente. Hace aproximadamente 60 millones de años, 65 millones de años atrás, en el final del Cretácico, ocurrió un evento que cambió el curso evolutivo de los mamíferos, ¿no? Fue un evento que, si bien fue trágico para la mayoría de las especies de dinosaurios, para nosotros, los mamíferos, fue beneficioso, fue un golpe de suerte. La teoría más aceptada es que un meteorito se estrelló contra la superficie terrestre y esto creó una serie de eventos climáticos que pudieron ser muy violentos y muy rápidos, lo que hizo que la mayoría de las especies de los dinosaurios no se adaptaran a esos cambios y por consiguiente muchos se extinguieron. Luego, al extinguirse los dinosaurios, los mamíferos que ya existían en esa época aprovecharon ese momento específico para tomar los nichos y los recursos que los dinosaurios explotaban, y esto les produjo una gran diversificación en la rama del grupo de los mamíferos.
aproximadamente 60 a 50 millones de años, esta diversificación fue evidente según los registros fósiles, ¿no? Aparecen los primeros grupos, o no los primeros grupos de mamíferos, sino los grupos de mamíferos que actualmente sobreviven en la Tierra. Para esa época aparece el grupo de los primates, que es donde pertenecemos los humanos, el grupo de los carnívoros, donde encontramos al oso, los felinos, los perros, por ejemplo, el grupo de los cetáceos, donde están las ballenas y los delfines, y el grupo de los quirópteros, que son los murciélagos. Siguiente, por favor. Actualmente se han descrito alrededor de 5.400 especies de mamíferos a nivel mundial, ¿no? Entonces, encontramos el grupo de vertebrados más diverso, ¿no? Pero si uno, digamos, de los más exitosos, ¿no? Encontramos mamíferos que son terrestres, acuáticos, y en el caso de los murciélagos que lograron conquistar el aire. ¿No? Siguiente. Bueno, como hemos ya dicho, los murciélagos pertenecen al grupo de los mamíferos, ¿no? Son mamíferos. El nombre formal, por así decirlo, del grupo de los donde están clasificados los murciélagos es Chiroptera, ¿no? El orden Chiroptera, que viene de una palabra de origen griego, keil, que significa mano, y terón, que significa ala. Esto, evidentemente, por el ala que tienen los murciélagos, ¿no? Que en realidad no es la misma estructura del ala de las aves, ¿no? Es más bien como el brazo de nosotros los humanos, ¿no? Un brazo que ha sufrido ciertas modificaciones, ¿no? Tiene 5 dedos como nosotros, el pulgar, que sigue siendo el dedo pequeño, el dedo 1, lo que vemos en la imagen, que continúa con la uña, pero los otros 4 dedos se han alargado, ¿no? Y estos están unidos por una membrana interdigital que a su vez se une al cuerpo del murciélago. Siguiente. Pero coloquialmente, los quirópteros se han llamado murciélagos. Esta palabra viene del latín, de la palabra mur o mus, que significa ratón, y de la palabra caecus, que significa ciego. Esto es porque los antiguos romanos pensaban que los murciélagos eran ratones voladores ciegos, ¿no? Entonces, pero como ya hemos visto, los murciélagos son un grupo aparte, no son roedores, son ratones, no son ciegos, de hecho, ellos pueden ver, y pueden volar, tienen alas, pero no es un ala como el de las aves, ¿no? Ya les expliqué anteriormente. Siguiente. Como les dije, ellos pueden ver, tienen digamos, una buena visión, no son ciegos como pensaban los antiguos romanos, pero además la mayoría de los murciélagos tienen la capacidad de ecolocalizar, es decir, ven a través del sonido. ¿Cómo es eso? Ellos emiten ondas a través de sonidos que emiten mediante la boca o la narina, las narices. Estos sonidos viajan, son sonidos ultrasónicos de alta frecuencia. Estos sonidos viajan por el espacio, ¿no? Hacia el objeto a los cuales va dirigido, y luego estas ondas regresan en forma de eco y son percibidas por las orejas de los murciélagos, ¿no? Y ellos esa información la transforman en su cerebro, por ejemplo, en la forma del objeto, en la textura, la ubicación, la distancia, ¿no? Y esta capacidad que ellos tienen de ecolocalizar, digamos que también ayuda a los científicos a dividir el grupo de los quirópteros en 2 subgrupos. Siguiente, por favor. Están los megaquirópteras, que son murciélagos de gran tamaño, son murciélagos como el zorro volador, por ejemplo, un megaquiróptero que pueden ver en los documentales de Australia. Ellos no ecolocalizan, no tienen esa capacidad, sino que ellos más bien se guían por la visión y el olfato. Y los microquirópteros, los que pertenecen a la mayoría de las especies de murciélagos, que son de pequeño tamaño y que tienen la capacidad de ecolocalizar. Siguiente. Pero tal vez la característica más distinguible, digamos que más fascinante de los murciélagos es la capacidad de volar. Es la única especie de mamífero capaz de volar, la única que ha conquistado los años, ¿no? Hay mamíferos que pueden planear, como las ardillas voladoras, las llamadas ardillas voladoras o los coludos, que son
orden aparte que vive en Asia de mamíferos asiáticos, que ellos tienen unas membranas al costado del cuerpo que les permiten planear de un árbol a otro. Ellos viven en zonas muy boscosas. Entonces ellos, para deslizarse de un árbol a otro, ellos planean por el árbol. Más no vuelan. Los murciélagos son los únicos mamíferos que pueden hacer. Siguiente. Bueno, como hemos visto, los murciélagos tienen esas características, ¿no?, que los hacen únicos, ¿no?, del grupo de los mamíferos. Sin embargo, cuando uno dice, o cuando uno menciona la palabra murciélago, lo primero que se le viene a la mente a las personas es los temidos vampiros, ¿no?, esas criaturas chupasangre, porque generalmente asociamos culturalmente a los murciélagos como criaturas de la noche, que están relacionadas con la maldad, con el oscurantismo, con el conde Drácula, y que son historias ya, son leyendas que ya vienen desde hace siglos atrás, son leyendas que se originaron en Europa del Este durante la Edad Media y que se hicieron aún más famosas en Occidente gracias a la publicación de la novela Drácula del escritor británico Bram Stoker en el siglo XIX. En realidad sí hay murciélagos que toman sangre, que se alimentan de sangre, pero son muy pocos. No todos los murciélagos consumen este recurso para sobrevivir. Siguiente, por favor. De hecho, actualmente existen casi 1.400 especies de murciélagos descritas a nivel mundial. Y de esas 1.400 especies de murciélagos, solo 3 especies son las que se alimentan de sangre. Son las llamadas especies de murciélagos vampiros. Lo único es que esas especies, ¿no?, son únicas también de América, están solamente aquí en nuestro continente. 2 especies se alimentan de sangre de aves y una especie se alimenta de sangre de mamíferos. La mayoría de las especies se alimentan, como veremos más adelante, de frutas e insectos, la gran mayoría. Siguiente, por favor. Y obviamente conseguimos especies de diferentes formas, estilos de vida, por así decirlo, características morfológicas particulares dependiendo de su ecología. Los murciélagos también son muy importantes, sobre todo en los trópicos, porque ellos representan, no sé si se los mencioné, pero ellos son el orden de mamíferos, el segundo orden de mamíferos con mayor número de especies. El primer grupo de mamíferos con mayor número de especies son los roedores, el orden rodentia. Los murciélagos son el segundo. Generalmente en los trópicos, los murciélagos tienden a presentan mayor número de especies, ¿no? Por eso representan alrededor del 50% de la fauna conformada por mamíferos en nuestra región tropical. Ellos son importantes a nivel ecológico porque permiten la dispersión de semillas. La dispersión de semillas es fundamental para el mantenimiento de los ecosistemas boscosos, por ejemplo, o para la regeneración de bosques que han sido degradados. También son controladores de plagas. Gran parte de los murciélagos se alimentan de insectos que son considerados plagas para la agricultura. Y como veremos, como ya hemos mencionado, son también buenos agentes polinizadores. Siguiente. Así como hay una variedad de especies de murciélagos, ¿no?, también hay una variedad de preferencias alimentarias entre ellos. Como mencioné, hay murciélagos que se alimentan casi exclusivamente de frutas, son los murciélagos frutívoros. Hay algunos que se alimentan solamente de insectos, que son llamados murciélagos insectívoros. Los murciélagos vampiros, esas 3 especies, son llamados murciélagos hematófagos, porque consumen sangre. Hay murciélagos carnívoros que se alimentan de pequeños roedores, aves y ranas. Y hay murciélagos que pescan, son piscívoros, se alimentan de peces. Y por supuesto, siguiente por favor, están los murciélagos que se alimentan de néctar, que es lo que nos traen el día de hoy, ¿no?, a esta charla. Estos son llamados murciélagos nectarívoros o polinívoros, porque usualmente también se alimentan de polen. Claro, ellos esencialmente se alimentan de néctar y de polen, pero hay especies que, por ejemplo, complementan la dieta con frutas o con insectos. Pero eso es tema de otra charla. Siguiente, por favor. Entonces, la gente
generalmente cuando uno le dice, no, es que hay murciélagos que no solamente beben sangre, hay murciélagos, por ejemplo, que se alimentan de frutas o de néctar, ¿no? Entonces uno siempre tiende a asociar ese trabajo o ese comportamiento de tomar néctar, de beber néctar con otros animales, ¿no? Con las abejas, con las mariposas, o con los colibríes, que son súper famosos polígonos entre personas. Siguiente, por favor. Pero resulta que hay varias especies de murciélagos, no son solamente tres, como en el caso de los murciélagos vampiros, que hay un número, digamos, considerable en comparación a los hematófagos que se alimentan de néctar. Podemos encontrar murciélagos nectarívoros en África, en Asia y específicamente en nuestro continente, en América, están representados por alrededor de 38 especies, que están incluidas dentro de una familia muy particular que también es endémica de aquí de América, que es la familia Phyllostomidae. Los murciélagos nectarívoros acá en nuestro continente se distribuyen desde el sur de Texas, de Estados Unidos, hasta el norte de Argentina y Chile. Siguiente. Y bueno, tienen como características, ¿no? Generalmente son de tamaño pequeño a mediano, son murciélagos grandes. Tienen una lengua larga. Esta lengua puede tener especies de pelitos, como la que vemos ahí en la imagen, que les ayuda a succionar y a lamer el néctar de las flores de una manera más eficiente. Hay algunos que no tienen estos pelitos, sino que tienen como unos surcos en la lengua que trabajan como especies de piquillos o pajillas, como le dicen, facilita la succión del néctar de la flor. Tienen un rostro alargado, generalmente, o casi todas las especies, por lo menos de las especies nectarívoras americanas, tienen un surco en el labio inferior por donde sacan y meten la lengua. Eso les facilita de sacar y meter la lengua. Realmente tienen altas tasas metabólicas porque consumen o tienen una dieta rica en azúcar. Siguiente, por favor. Son nocturnos, obviamente, y se mueven a través de la ecolocalización principalmente, pero también tienen muy buen olfato y son guiados por la fragancia de las flores que consumen. Se creen que tienen buena memoria, esto porque un murciélago nectarívoro puede alimentarse de varias plantas durante una noche, de un gran número de flores, ¿no? De esas plantas. Y él puede regresar en las noches subsiguientes a esas plantas a seguir alimentándose de esas flores, ¿no? Entonces se cree que ellos realizan, para hacer eso tienen que tener una capacidad para memorizar, ¿no? Entonces los científicos pensamos que ellos tienen, o ellos realizan como un mapa del bosque en su cerebro, ¿no? Donde tienen ya marcadas, georreferenciadas las plantas de las cuales ellos se alimentan. Tienen la capacidad de maniobrar en espacios reducidos entre la vegetación, sobre todo en el ecosistema boscoso. Tienen el vuelo, presentan un vuelo estacionario por algunos segundos, un vuelo como el del colibrí. Eso se refiere al vuelo estacionario. Siguiente, por favor. Pero en este proceso, el murciélago se alimenta de las flores, ¿no? De las plantas, no solamente se está beneficiando de él, la planta también se está beneficiando. En un tipo de interacción que se conoce como mutualismo, donde los involucrados se benefician de esa acción. ¿Por qué? Porque la mayoría de las plantas con flores, su reproducción se da a través de la polinización, ¿no? Que es la transferencia de polen de una flor a otra. Y esta transferencia, en el caso de la polinización realizada por murciélagos, se da gracias a este mamífero, ¿no? Porque el polen, al visitar una flor, el polen se pega a su pelaje. El polen de estas flores tiene características especiales que le permiten adherirse al pelo del murciélago, y cuando el murciélago va a otra flor, ese polen o esos granos de polen son transferidos a esa nueva flor que le está visitando. Entonces, esto favorece el flujo genético entre las plantas y aumenta la variabilidad genética en el caso de las plantas, favoreciendo una mayor riqueza genética a las plantas involucradas. Siguiente. Hay especies de plantas
que incluso son solamente polinizadas por murciélagos, ¿no? En un proceso que ha llevado millones de años, ¿no? En donde ambos grupos, tanto el murciélago como este grupo de plantas, han coevolucionado para depender uno del otro, por así decirlo. Entonces, muchas plantas con flores en realidad presentan síndromes, ¿no? En el caso de aquellas plantas que son solamente polinizadas por murciélagos, se le denomina síndrome de quiropterofilia, tienen afinidad con los quirópteros, con los murciélagos. Y estas plantas tienden a producir flores con adaptaciones y atraen a los murciélagos. Por ejemplo, son plantas cuya floración se da solamente en la noche. Las flores abren en la noche. Generalmente son flores con colores claros, porque en la noche, claro, uno no ve los colores, que se cree también que los murciélagos ven en blanco y negro. Y que además los colores claros reflejan mejor la luz de la luna. Entonces, generalmente son flores de colores claros, con olores fuertes, generalmente derivados de componentes sulfurados. El olor parece que les gusta a ellos. Generalmente las flores están fuera del follaje, estas flores presentan una alta producción de polen y de néctar, y incluso hay algunas especies que presentan estructuras, o las estructuras tienen superficies, ¿no?, de las plantas que reciben mejor las ondas emitidas por los chillidos de los murciélagos, o reflejan mejor esas ondas, como para ser mejor ubicadas por los murciélagos dentro del bosque. Siguiente, por favor. Otras características de plantas con síndrome de quiropterofilia es que presentan generalmente flores en forma de campana, con pétalos rígidos. Casi siempre este tipo de flores con campanas son más grandes que las que, por ejemplo, polinizan colibrí. Flores peniciladas con numerosos estambres, como las que vemos, la fotografía que vemos abajo, ¿no? Los estambres bien proyectados hacia afuera, y los nectarios, donde se acumula el néctar, generalmente están expuestos. Pueden encontrarse agrupadas en forma de racimos o densos, como la fotografía de abajo, y el polen, como les mencioné, tienen características específicas que las hacen adherirse al pelo de estos mamíferos. Siguiente, por favor. Ok, un dato curioso, que la primera vez que lo leí me llamó muchísimo la atención, ¿no? Es que en el 2010 se realizó una investigación en la selva ecuatoriana, donde se estaban evaluando las interacciones planta-animal, sobre todo con dos agentes polinizadores, los murciélagos y los colibríes, que entre los vertebrados obviamente son los más importantes. Este estudio dio como resultado que los murciélagos tienden a aportar y a dispersar una cantidad de polen 10 veces mayor al que portan o pueden distribuir los colibríes. Algo sorprendente, porque se supone que dentro de los vertebrados los polinizadores por excelencia son los colibríes. O sea, al parecer los murciélagos tienden a cargar mayor cantidad de polen que ellos, según los resultados de este estudio que se realizó en Ecuador. Siguiente, por favor. Ok. Los murciélagos nectarívoros son sumamente importantes para la polinización, ¿no?, de alrededor de 500 especies de plantas, lo que se ha descrito hasta el momento en la ciencia, ¿no?, con diversos estudios que se han realizado por décadas. Algunos de los ejemplos que aquí les traigo, por ejemplo, es las orquídeas, no todas las especies, pero hay algunas especies de orquídeas que son polinizadas por murciélagos nectarívoros. Las heliconias, heliconiasas, la familia heliconiasas, también algunas especies son polinizadas por murciélagos. Casi todas las cactáceas, que es la familia de los cactus, son polinizadas por murciélagos nectarívoros. Y el pequí, una planta originaria del cerrado, bioma brasilero, que está en peligro. Actualmente se están perdiendo muchas hectáreas de este tipo de bioma en Brasil. Es una planta que es característica de ese bioma y que es polinizada por murciélagos. Además que también tiene una importancia comercial, porque se hacen diversos platos de comida brasilera con el fruto de esa planta. Siguiente, por favor.
Además, muchos ambientes, digamos que ambientes enteros, dependen del trabajo que estos pequeños mamíferos realizan, porque un ejemplo clásico es los bosques xerófilos o enclaves áridos, ¿no? Donde hay muchas cactáceas, muchos cactus. Como les mencioné anteriormente, muchas de las especies de cactus dependen de la polinización de estos mamíferos para su reproducción. Entonces, imagínense si no existieran o estos murciélagos, no se diera la reproducción de estas plantas y lo que llevaría a un declive de estos ecosistemas, de estos biomas, donde además viven otros organismos que dependen de estas plantas, pues, de este ecosistema. Pero adicionalmente los murciélagos también tienen importancia en la polinización de plantas que nos interesan a nosotros. Por ejemplo, los murciélagos son los responsables de la polinización del cacao, donde se saca el chocolate, donde se produce el chocolate, de la guayaba, del mango, de los bananos y los plátanos. También ellos son importantes polinizadores. Y por lo que se dice que gracias a la polinización llevada a cabo por estos murciélagos, también se sustenta una parte importante de la producción a nivel global y local de numerosos cultivos que son importantes para nuestra alimentación diaria, ¿no? Y que siempre damos por sentado que tenemos esos productos en la mesa, pero no sabemos de cuál es su origen. Siguiente, por favor. Un ejemplo de la importancia de la polinización llevada a cabo por los murciélagos, por un producto que es explotado por los seres humanos, es el de la polinización llevada a cabo por el murciélago magueyero o el Equinoderm hierbabuena, sobre alrededor de 200 especies de plantas de agave. Este murciélago vive o se distribuye en países de Centroamérica, como Honduras, El Salvador, Guatemala, y Norteamérica, México y el sur de Estados Unidos. Vive en colonias de hasta 200.000 individuos, o sea, casi que la población de un pequeño pueblo, una pequeña ciudad. Y bueno, como les dije, es el responsable de la polinización del agave, de muchas especies de agave. Y es a partir del agave que se produce el tequila y el mezcal. Siguiente, por favor. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué importancia tiene el tequila o el mezcal más allá de tomarse a veces de vez en cuando unos traguitos de tequila o unas margaritas? Resulta que el tequila es una bebida culturalmente importante para los pueblos de Centroamérica, pero además la industria tequilera es muy, muy importante para México, por ejemplo, ¿no? La industria del tequila genera numerosos puestos de trabajo y aporta millones de dólares a la economía mexicana. Entonces, toda esta industria se basa en el trabajo que hace esta especie de murciélago, ¿no? El murciélago magueyero. Siguiente, por favor. En el 2020, solo en el 2020, la exportación de tequila y el mezcal representó alrededor de 1.146 millones de dólares de ingresos para los agricultores mexicanos, ¿no? Entonces, se estima, porque México es el mayor productor de tequila y mezcal a nivel mundial, se estima que en México existen alrededor de 111.000 hectáreas de cultivos de agave, ¿no? que dependen de ese animalito que ustedes ven ahí. Siguiente, por favor. Bueno, como hemos visto, los murciélagos de por sí, en el caso de los murciélagos mexicanos, son sumamente fascinantes y tienen características muy importantes, ¿no? Tanto para la supervivencia y el mantenimiento de muchos ecosistemas a nivel global y para la subsistencia, digamos, también de nosotros como seres humanos. Pero lamentablemente estas especies, estos animalitos también se están viendo afectados, ¿no? Por las actividades del hombre, principalmente por la degradación y fragmentación de las zonas donde habitan, la pérdida de las zonas donde habitan, la sobreexplotación de los recursos naturales. Entonces, es crucial continuar estudiando la ecología y la biología en general de estas especies y también de los lugares donde ellos habitan, ¿no? Porque a medida que nosotros estudiemos, conocemos más y sabremos cómo generar estrategias y políticas para conservarlos a ellos y al hábitat donde ellos viven. Ya para finalizar, siguiente por favor, y con relación a esto, me gustaría dejarles con esta frase de la doctora Jane Goodall, que para mí, yo le estaba comentando algo así bastante
en parte ella es la responsable por la profesión que yo elegí, ¿no? Ejercer. Ella una vez dijo, lo que haces marca la diferencia y tienes que decidir qué diferencia quieres marcar. Entonces está en cada uno de nosotras, cada uno de nosotras y nosotros, qué diferencia que queremos marcar para ayudar a conservar y los recursos naturales y dejar ese legado a las futuras generaciones. Sí, para finalizar, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, más bien gracias a ti por tan maravillosa presentación. Bueno, este es el momento en donde todos hacen sus preguntas. Si quieren hacer alguna pregunta por el chat o abrir sus micrófonos y conversar con Dayana directamente. Yo tengo preguntas. Cuando aquí en el chat, déjame ver si hay alguien primero que yo. Mariela Forti está aplaudiendo. Es mi profesora, ella es una de mis profesoras de la Universidad de Carabobo. Es tu profesora. Sí, y trabajamos juntas en el mismo laboratorio. Bueno, la verdad que es maravilloso porque es una cantidad de información que uno puede asimilar y bien comunicada, pues entonces uno aprende y también se hace otras preguntas y así continúa desarrollándose, ¿no? Ya, están preguntando algo acá por el WhatsApp. ¿Tú estás ahorita haciendo investigación con murciélagos? Sí, yo pronto viajo a Brasil, yo ya estoy haciendo un posgrado ahorita online, por la pandemia no he podido ir, entonces pronto viajaré y ya estoy en el proyecto que va a ser con murciélagos, en una zona, probablemente sea en una zona protegida, en un parque nacional de allá de Brasil. Aquí en el chat tienen unos comentarios muy bonitos. Carmen dice que son seres impresionantes, no puedo ver en ellos otra cosa que belleza y su valor para nuestro ambiente. Sí. Y Ofelia dice que excelente, que aprendió mucho, gracias. Gracias a ti, Ofelia, me alegra que hayas aprendido. Eso es lo bueno de estos eventos, ¿no? Que uno puede no solamente exponer lo que uno hace y lo que uno le gusta, sino que ayudar a entender también, o hacer un poco más digerible la ciencia, ¿no? Que a veces no es fácil de digerir. Sí. Bueno, yo tenía una pregunta porque, claro, yo estaba oyendo de la polinización, y durante mucho tiempo uno sabe la importancia, pero bueno, ahí yo tengo como un gap ahí de entendimiento que no he logrado, o sea, que me lo pregunté ahorita cuando vi las plantaciones de agave, la importancia de que sean polinizadas, pero porque normalmente uno ve como una mata da hijos, ¿correcto? No sé cómo es el agave, pero uno ve que una sábila da hijos. Entonces uno piensa que esa mata se autorreproduce, se reproduce saliéndole los hijos. Pero entonces, ¿cómo le salen los hijos? ¿Es por la polinización? Esa es mi pregunta. Hay unas que soy... Ajá, sigue. ¿Me escuchas? Okay. Sí. Lo que pasa es que hay plantas que se autopolinizan, ¿no? Y está la polinización que se da por reproducción sexual, que es el caso de, por ejemplo, de que el polen debe ser transferido hacia otra flor. Eso es lo que la polinización genera en los frutos, ¿no? Que son los frutos o las semillas de las plantas. Entonces, unas se dan por ese tipo de reproducción y otras se dan por la producción de hijos. Ajá. Entonces, si el murciélago no poliniza, no, la mata tiene su vida, muere y se acabó la mata. Sí, porque no genera el fruto que es como la semilla, el fruto y la semilla de la planta. Por eso dentro de las plantas hay diferentes tipos de reproducción. Gracias. Esperemos a ver si alguien más se anima. Carla.
También veo que hay unos comentarios. A ver, Yesenia Cruz escribió: gracias por la información, muy valiosa para educar a los demás. Y es muy cierto que uno ve los murciélagos con miedo y mira lo importante que son. Total. Ahí veo que la profe Ford está preguntando si puedo repetir los resultados de la investigación en Ecuador. Sí. Generalmente el resultado de la investigación dio que los murciélagos tienden a distribuir 10 veces una mayor cantidad de polen que los colibríes. 10 veces la cantidad de polen que cargan los colibríes cuando polinizan. Y Carmen Meléndez dice que sí, suelen visitar las mismas áreas o cambian mucho de área. Eso dependiendo de la fenología de las plantas, ¿no? Hay plantas que, por ejemplo, florecen en una determinada época del año. Entonces, ellos pueden cambiar el área cuando ya no hay recursos ahí disponibles. Otros, como yo les asomé, hay murciélagos que son nectarívoros, pero que también complementan la dieta con otro tipo de recursos. Hay murciélagos que son nectarívoros que consumen néctar durante la época de floración y luego, cuando no hay tantas flores disponibles, complementan su dieta con insectos o con frutos. Entonces ellos sí a veces se tienden a mover, donde ellos consiguen el recurso flor en este caso. Como hay plantas, por ejemplo, que florecen durante todo el año, no tienen una época determinada del año, sino que todo el año están floreciendo. Entonces es un recurso que está siempre para ellos disponible a lo largo del año. Que si hay alguna especie en particular que me guste más trabajar y por qué. A mí me gustan mucho los murciélagos nectarívoros. O sea, me parece no solamente que son lindos, que parecen como unos perritos así, y son pequeñitos, son muy bonitos. Además de la importancia, como ya les dije, de la polinización. Pero también me gustan los murciélagos carnívoros. Hay uno que yo tuve la oportunidad de capturar cuando estaba haciendo mi tesis de pregrado, que es el Protóptero favorito, que es un murciélago carnívoro, más o menos grandecito, así acuerpadito. Y me gusta mucho porque ese murciélago es un indicador de calidad ambiental. O sea, la presencia de ese murciélago en un determinado hábitat te dice que ese hábitat tiene una, digamos, salud ambiental o tiene un buen estado, ¿no? Desde el punto de vista ambiental, ¿no? Porque esa es otra importancia de los murciélagos. Hay muchas especies que te indican que un bosque puede estar bien ecológicamente, otras que te indican que no, que no están muy bien de salud, digamos de manera coloquial, ¿no? Una determinada área. Entonces ellos también tienen esa característica, que suelen ser buenos indicadores de calidad ambiental. ¿En qué áreas se pueden encontrar los que beben sangre y cómo se alimentan? Bueno, como yo les dije, los que beben sangre, que son las especies hematófagas, ellos se distribuyen solamente acá en América, en el neotrópico. El neotrópico va desde México, es la zona que va desde México hasta Argentina, ¿no? Hay una especie que se encuentra en la región amazónica, que se alimenta de aves, de sangre de aves. Hay otras que tienen una distribución más amplia, que es el vampiro común, que se llama vampiro común, que es ese que sale en la foto que tiene la visita con un cochinito, el famoso murciélago vampiro, que ese sí tiene una distribución más amplia y generalmente se asocia o uno los encuentra en zonas rurales donde hay mucha producción de ganado, también donde se crían cochinos, porque ellos se alimentan principalmente de sangre de mamíferos. ¿Y cómo se alimentan? Bueno, ellos tienen una proteína en su saliva que ellos llegan, ¿verdad? Llegan a donde están las vacas, los cochinos. Generalmente ellos tienen un movimiento, sobre todo el vampiro común, que hace como que se arrastrara, ¿no? Por la superficie del lomo de la vaca, por ejemplo, o de la espalda. Y ellos muerden, inyectan esa saliva con esa proteína que tiene como un anticoagulante. Entonces hace que la sangre del animal se ponga más fluida. Entonces ellos lamen la sangre. Ellos muerden, abren la herida y empiezan a lamer la sangre, que va a salir menos espesa. El grandísimo del asunto de donde
En una de las fotos de la presentación había uno con un hombre parado al lado que era como Ah, sí. No, pero yo creo que eso es como un, o sea, son grandes, ellos son zorros voladores, ¿no? Que son los que se encuentran en Australia y en Asia también hay especies de zorros voladores, porque hay diferentes, pero el zorro llamado zorro volador hay diferentes especies. Pero yo creo que eso es más como un juego de óptico, porque ellos son grandes, pero no tan grandes así. Ah, ok. Gracias, Dayana, por contestar las preguntas que tenemos por ahí, ¿verdad? Yo te quería hacer otra, ¿verdad? Sé que mencionaste lo de la doctora Jane Goodall, ¿verdad? Que fue parte de tu inspiración, ¿verdad? ¿Por qué, por qué te inclinaste más por esta área, ¿verdad? De lo que son los murciélagos. Como mencionaba Yesenia ahorita, ¿verdad? A veces la gente lo ve como que, ay, lo ve como que algo feo, algo, y con lo del COVID, ¿verdad? Cuando pasó tanto Ajá, que achacaron y tanta mala fama sí, que le dieron a la sí, especie. sí. Pero ¿por qué te inclinaste más por esta área de estudio, verdad? ¿Qué es lo que te motivó a querer seguir por ahí? Bueno, en realidad yo quería ser primatóloga, ¿no? Por la doctora Goodall. Y nosotros en el pregrado de la Universidad de Carabobo tenemos una asignatura que se llama Laboratorio Avanzado, que es como una pretesis, como una tesis pequeñita que tú haces para ver si te gusta lo que tú elegiste, si es viable y tal. Yo en esa asignatura hice mi trabajo con comportamiento de primates en cautiverio. Yo trabajé con cévidos, con los capuchinos en cautiverio. Eh, y yo iba a hacer mi tesis con monos, porque yo siempre quería, o sea, yo siempre decía que yo iba a ser primatóloga. Pero cuando me tocó saltar a la tesis, ¿no? Ir al proyecto especial de grado, mi tutora, ella también durante su pregrado había trabajado con primates por comportamiento, pero se había después inclinado por la parte de los murciélagos, ¿no? Había comenzado a estudiar murciélagos. Entonces ella me propuso una tesis en una zona que no se había estudiado nada de murciélagos, que hiciéramos esa tesis, que si me parecía. Y yo dije, bueno, está bien. Exacto. Los murciélagos son una característica que ellos tienen que son fáciles de mostrar, de estudiar, ¿no? Porque hay bastantes especies en el trópico de murciélagos y, o sea, la manera en como uno los captura para medirlos, pesarlos, evaluarlos, es fácil, son fáciles de, de estudiar, ¿no? En comparación con, por ejemplo, con un felino. Un jaguar es difícil de ver en la selva. Uno, o sea, yo conocí una chica que ya trabajaba con osos frontinos, pero ella nunca en su vida había visto un oso frontino. O sea, lo veía por trampa cámara y unos así de vez en cuando. Son los murciélagos son fáciles también de estudiar. Bueno, entonces yo hice mi tesis con los murciélagos y me terminé quedando con ese grupo. Me enamoré de ese grupo porque me parece que son sumamente interesantes, además de la importancia que ya mencioné, la importancia ecológica que ellos tienen. Pero sí, yo quería ser primatóloga. Lo confieso. Bueno, Interesante. sí, no, yo te iba a preguntar, por ejemplo, ¿cómo puede uno identificar, porque hay murciélagos en la ciudad y en el edificio hay murciélagos, y una vecina también se queja de los murciélagos? Y entonces, yo no sé por qué en este edificio están todos los animales, pero, el, el- pero entonces, escuchando tu charla, pensé, bueno, tal vez son las flores del jardín, tal vez que estamos delante de un parque. ¿Cómo sabe uno de qué se están alimentando ellos? Si es de flores, de frutas. Bueno, generalmente los murciélagos que viven dentro de las casas son insectívos, generalmente. Son insectívos. En el edificio arriba, en la azotea, qué sé yo. Sí, deben ser insectívoros, generalmente. Pero también pueden haber colonias de murciélagos frugívoros ahí. Bueno, uno lo sabe, primero viendo, ¿no? Un especialista cuando ve más o menos sabe qué especie pertenece, ¿no? Porque ellos tienen determinadas características, que si rayitas en la cara, unas manchitas, unas estructuras sobre la nariz o en la barbilla que te identifican las especies. Pero también por las heces, ¿no? Si ves que en las heces, en el guano de ellos se encuentran pepitas, que son frugívoros. A veces los frugívoros tienden a tener heces con restos de pepitas. Pero casi siempre los que viven en edificios, en estructuras así hechas por los humanos, son insectívoros. Y que, digamos, no es tan malo tenerlos ahí porque ellos se están controlando ahí los insectos que pueden llegar a la casa o al edificio. Lo malo es que, por ejemplo, estar en contacto con la gente de ellos tampoco es
beneficioso que digamos, porque como todos los animales pueden transmitir enfermedades. Okay, gracias. Bueno, yo te iba a preguntar cómo supiste de Jane Goodall, porque yo aquí en Venezuela no he tenido esa experiencia de que la gente sepa quién es. Entonces Bueno, tú eres como una persona atípica. bicho raro. Atípica. Sí, no, mira, mi papá siempre traía a la casa, mi papá le gusta mucho leer, ¿no? Entonces tiene una colección de libros inmensa y siempre traía también muchas revistas de National Geographic. Entonces, de National Geographic, y había una española que se llamaba Natura o Nature, creo que esa no salió más, que yo las coleccionaba de pequeño. Entonces fue a través de una National Geographic que yo conocí el trabajo de ella. Y obviamente después de documentales de aquí, o siempre viendo documentales, yo siempre me estoy viendo documentales de National Geographic. Entonces a raíz de aquí fue que yo conocí el trabajo desde muy pequeña de la doctora. Pero si tú le preguntas a todos mis amigos que me conocen desde que entramos a la universidad, ella siempre ha sido mi referente, ¿no? Wow, pero a pesar de que no terminé siendo primatóloga, mi sueño frustrado. pero siempre puedes ir a visitar todos esos bosques donde Sí, ella no, trabajó. a mí me encantaría. Mi sueño era ir a África a trabajar allá con los chimpancés, ¿no? De hecho, mis animales Todavía favoritos, todavía puede. ojalá, mis animales favoritos son, además de los murciélagos, son los primates, pues, me gusta mucho. Todavía no pierdo la esperanza de hacer un trabajito con monos. Suerte. Porque Sí, tiene razón, ¿no? trabajar con primates, sobre todo con comportamiento, es difícil. Tienes que caminar muchas horas, que ellos te acepten. No sé si Javier, no sé si entró, pero Javier, porque estábamos hablando, Ajá, Javier. el trabajo, hizo su tesis con Venezuela. Pero aquí en Venezuela no hay primates. Hay No, claro. monos. No hay, bueno, sí es. Exacto. Ajá. Lo que pasa es que el orden donde están clasificados los monos es el orden primate. Como el orden Quiróptera, el orden de los monos es orden primate. Entonces tenemos a los monos, lo que nosotros llamamos monos, son los que tienen cola, ¿no? Y los simios son los que no tienen cola. Y nosotros tenemos, por ejemplo, los monos a su vez se dividen en dos grupos, los monos del viejo mundo y los monos del nuevo mundo, que son los que tenemos aquí en América. Bueno, en el neotrópico, porque en la parte norte, Norteamérica, no hay en ninguna parte, en ninguna región muy al norte hay monos. Creo que en China es donde están los monos, los únicos monos que están en la región norte. Ahí hay un consejo en el chat muy interesante que puede aplicarse a todos. A mí me va. La vida es lo que pasa cuando andamos haciendo otros planes. Ahorita que hablaste de eso. Sí. En el camino descubrimos nuestra misión. Es verdad, Carmen. Sí, es así. Nosotros podemos planificar miles de cosas, pero casi nunca se nos da como la planeamos. Sí, sí, exacto. Pero esa es posible. Ir a África es posible. Ojalá se me cumpla algún día. Bueno, Dayana, muchísimas gracias, de verdad que sí, ¿verdad? Por sacar de tu tiempo, por estar con nosotros, ¿verdad? Y ser parte de la celebración de esta semana. Te agradecemos mucho, ¿verdad? Y a Lucy, sobre todo, que fue la intermediaria y la que te trajo para acá. Y lo que es la vida, ¿verdad? Como, uno nunca sabe, ¿verdad? Jamás nos íbamos a imaginar que fueras, ¿verdad? Que te agradara tanto la doctora Jane Goodall, lo que fuera un modelo de referencia para ti, igual que como para muchos de nosotros que somos parte del grupo. Así que eres más que bienvenida, ¿verdad? Cada vez que quieras estar con nosotros, presentar algún tema, sabes que las puertas están abiertas, ¿verdad? Y soñar es, o sea, nunca dejes de soñar y no estás tarde. La doctora Jane Goodall siempre
desde pequeña siempre tuvo el sueño, ¿verdad? De querer viajar a África, querer trabajar con animales y su perseverancia, ¿verdad? Y esas ganas y esa amor que sentía por los animales fue lo que la llevó a encontrarse con la persona correcta en el lugar indicado. Y lo demás es historia. Y aquí seguimos, ¿verdad? Y gracias a ella todos estamos reunidos en el mismo espacio, en el mismo lugar y nos encanta lo mismo, ¿verdad? Nos apasiona. Sí, Así sí, que, es así. sí, así que no, como dice Carmen, nunca dejes de soñar y que gracias por tu compromiso, ¿verdad? No, gracias a Que, ustedes. Gracias que a lo ustedes. Y que lo declare, sí, ya leí el comentario de Carmen, sí, es así. okay. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Como yo le dije a Lucy temprano, para mí es un honor ser parte, por así decirlo, de alguna manera de este evento, porque además es una organización fundada por la doctora Duda, que es mi referente en el área de la biología, ¿no? Entonces, yo cuando vi que eran ustedes, yo dije, no, tengo que dar la charla, disculpe. Bueno, ya te estás acercando, ¿viste? Ya te estás acercando, sí, ya nos encontraste a nosotros. Cosas del destino, sí, así. Qué bueno. No, y a la orden, sí, estoy a la orden para cualquier cosa, ustedes siempre a la orden y para cualquier evento de este tipo. Yo creo que la divulgación científica ahora más que nunca es sumamente importante, este tipo de eventos de divulgación. Seguir la cuenta de Russell Schutz Puerto Rico, que es bueno porque Carla tiene muchísima experiencia en charlas, siempre está, ¿no?, haciendo, o sea, ya siempre estamos asistiendo. Okay. Nada, muchísimas gracias, ¿verdad? Gracias los que puedan encender la cámara, ¿verdad? Si es que pueden, para poder tirar la foto, que siempre nos tiramos de recuerdo. Y nada, ¿verdad? Se culminó con esto, les agradezco nuevamente, Dayana, muchísimas gracias por sacarle tu tiempo, por darnos el honor de tenerte aquí, qué bueno que tenemos a una aliada más, ¿verdad? Que coincidimos en tiempo y espacio, pero que sobre todo que desde nuestro, ¿verdad? Desde nuestro país podemos llevar el mensaje de conservación y sobre todo de una especie que no es tan vistosa para muchos, ¿verdad? Y no es tan comprendida. Así que gracias por tu compromiso, como dijo Carmen, ¿verdad? Y por todo lo que hace. Y esperamos tenerte aquí en una próxima ocasión, ¿verdad? Para que nos dejes saber sobre cómo te va la investigación y otros temas, ¿verdad? Que puedas presentarnos también. Así que sí, claro. a la vez que empiezas una vez, no te puedes deshacer más nada de nosotros. Así seguiremos invitando. Eso es No, chévere, yo encantada. Gracias. Y a todos los que se han conectado durante toda esta semana, 1.000.000 de gracias, ¿verdad? Porque yo sé que no es fácil a veces uno sacar 1 hora y media para escuchar sobre un tema, mucho menos cuando estamos en vacaciones, por lo menos acá de verano, y después de una noche de San Juan y celebraciones. Así que gracias a todos los que se han comprometido esta semana, que han querido, ¿verdad?, aportar su granito de arena, a aprender más sobre los polinizadores. Y esperamos que se puedan conectar en otras ocasiones con nosotros. Nosotros, por lo menos en lo personal, mañana seguimos con la celebración. Mañana vamos a tener la primera feria de polinizadores en Puerto Rico, en el Jardín Botánico, ¿verdad?, en Río Piedra, para los que son de acá. Están cordialmente invitados a darse la vuelta por allá, ¿verdad? Y tendremos conteos de aves también mañana en Guayama, o solo Guayama, y el domingo tenemos conteos en Punta Cochara, así que esperamos ver polinizadores por allí en el campo. Así que están invitados los que quieran, ¿verdad? Así que nada, con esto paro la grabación de Facebook Live, ¿verdad? Y la grabación también como tal. Los que van a ver el tema, esperemos que aprendan tanto como nosotros y que les agrade. Que nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias a ti. Chao, gracias. Déjame